Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a mirar juntos el versículo 10. Tenemos interesantemente oportunidades para servir. Hay una frase que resume interesantemente lo que debe ser un creyente. El creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Tú determinas, tal vez algunos de ustedes llevan ya tiempo con nosotros en la iglesia, pero tú determinas si sencillamente vas a ser un asistente frecuente a la iglesia o vas a ser lo que Dios pide de ti, un siervo del Señor. Como hoy veremos, Dios nos ha dotado, nos ha capacitado, nos ha dado capacidades para poder servirle. Cada uno de nosotros, en el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, fue dotado, fue capacitado. Dios le dio un gift, como decimos acá, un regalo, una habilidad que no es su talento. El talento nació con usted en el momento en que nació y depende de si usted lo desarrolla o no. Tenemos el tremendo ejemplo del hermano Samuel que ha desarrollado su talento y aún nuestro hermano, luchando con sus manos, con los años, con artritis, él igual sigue ejerciendo ese talento. ¿Sabes por qué? Porque como todo talento en la vida requiere disciplina, trabajo. Y él ejercita para no perder su movilidad. De hecho, hoy tocó 2 porque el domingo pasado yo me olvidé que tenía un número especial. Así que, porque él quiere servir de esa área. Es interesante que en el área de los dones espirituales, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo dice algo muy interesante. Antes de ir al texto, leamos juntos 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice el texto? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, allá en el capítulo 12, versículo 1, algo muy interesante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. De los dones espirituales. ¿Por qué Pablo dice no quiero, hermanos, que ignoren? En primer lugar, porque cada vez que Pablo escribe no quiero, hermanos, que ignoréis, en el contexto algo estaba haciéndose errado y confuso. Es por eso que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 Pablo tiene que corregir problemas con respecto a los dones espirituales, ya que en Corinto los hermanos habían enfatizado un don por sobre todos los demás, diciendo que ese era el único don que era especial de comunión con Dios, y Pablo tiene que corregirles. Pero en segundo lugar, cuando un creyente, cuando usted y yo, usted no reconoce los dones, él o los dones espirituales que el Señor le ha dado, lamentablemente usted se convierte en un estorbo dentro de la obra del Señor, porque es necesario su don. Les he contado que a mí me encantaba desarmar cosas, autitos, piezas, y de vez en cuando me sobraba una que era insignificante, pero esa pieza insignificante hacía ¿qué cosa? Que ese autito que era tan lindo, que era un Volkswagen azulito y que lanzaba humito cuando lo encendía, nunca más lanzó humito. Porque me sobró una pieza y no funcionó nunca más. Queridos, usted delante de Dios es responsable de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que me has dado para servirte? No solamente nuestras habilidades, puedo servir al Señor con la música. Dios me dio el talento, al igual que mi esposa y muchos de ustedes, tener la habilidad de poder tocar un instrumento, poder cantar o algo más. Esos son talentos que usted debe ponerlos a disposición. Hay algunos de ustedes que tienen ojo para todo. Por ejemplo, ese iPad que se está acomodando en el día de hoy, hay alguien que tiene la habilidad con sus manos de hacer ese soporte que tal vez para mí sería ¿qué? Imposible. Tal vez usted no lo vio, pero es talento a disposición. Pero no quiero hablar de talentos, quiero hablar de dones
espirituales. Pedro nos dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. La palabra ministrar que aparece ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, esa palabra tiene que ver con diacono, ser un diácono, tiene que ver con ponerlo a disposición o a servicio. Ministrelo a los otros como buenos administradores, como buenos economistas. O economos es la palabra que utiliza Pedro ahí. Economía, que significa saber cómo usar, saber cómo distribuirlo. ¿Sabes por qué? Porque dones espirituales pueden ser utilizados carnalmente para motivaciones egoístas. El énfasis acá es cómo nosotros vamos a servir los creyentes y los dones espirituales. Quiero que consideremos rápidamente al mirar la carta de Pedro, consideraciones a la exhortación de Pedro tocante a los dones espirituales. La primera consideración, quiero que la observes conmigo en verso 10. La dotación que hemos recibido. El texto comienza diciendo cómo. Cada uno según el don. Escúcheme bien. En el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, Dios le dio a usted un don o dones que en el transcurso de la vida cristiana usted debe descubrir, debe desarrollar y debe dedicarlos. Yo conocí hace años atrás a un muchacho que Dios le dio la capacidad de la comunicación. Era bueno presidiendo y enseñando, comunicando. Pero el don no simplemente se descubre, se desarrolla, sino que también se dedica. Y él utilizó esa capacidad para sacar muy buena profesión, estudios y profesión. Pero no honrar a su Señor. Es que un don usted tiene que cuidarlo porque se puede ejercer el don sin tener espiritualidad. Es por eso que se requiere la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un don? Definamos qué es un don. Un don espiritual es una capacidad dada al cristiano por el Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo a fin de capacitarle para el servicio en su obra con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Mi don, tu don, no es para mi beneficio. Es por eso que en esa gran enseñanza del apóstol Pablo, Corintios capítulo 12 al 14, que habla de los dones espirituales, necesariamente debemos pasar ¿por dónde? Por el capítulo 13. Cuando yo utilizo lo que Dios me ha dado, mis recursos, mis talentos, con motivaciones egoístas, no puedo ser utilizado por Dios. Por eso que Pablo dice, hey, mire cómo cada uno sobre edifica. Porque usted y yo podemos levantar un ministerio con heno, con paja y hojarasca. Y puede durar muchos años. Pero cuando se enfrenta al tribunal de Cristo, todo lo que es heno, todo lo que es paja y todo lo que es hojarasca, se va a quemar. ¿Qué es heno, paja y hojarasca? Hacer el ministerio en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu. Por eso Pedro dice, cada uno, según qué cosa, el don que ha recibido. Todos nosotros hemos recibido una capacidad, un don espiritual. Ahora, si tú miras conmigo, por favor, en 1 Corintios, en el capítulo 12, quiero que observes algo en el versículo 11. No creo que tengo la referencia ahí. No está la referencia en la pantalla, se puede volver atrás. En 1 Corintios, en el capítulo 12, mira el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué agrega? ¿Qué agrega? Como Él quiere. ¿Quién determina el don que uno recibe? El Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad, como Él quiere. Por lo tanto, todo creyente ha sido ¿qué? Dotado. Dice el texto, repartiendo a cada uno en particular, en forma especial. Dios planeó
desde la eternidad hacia la eternidad, que usted se convirtiera tal vez acá en Australia. Y desde este lugar Dios le capacitó y le dio un don o dones para ser útil acá junto a nosotros. Dios me trajo, algunos de nosotros, Dios nos trajo ya como creyentes y Dios en su soberanía nos trajo hasta este lugar para desarrollar nuestros dones, nuestras habilidades y nuestros talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted fue dotado, donde Dios le coloque, Dios los va a usar. Recuerdo que una de mis grandes preguntas antes de venirme acá a Australia, y hablaba con mi amigo el misionero, era sobre ministerio, servicio. Y él me dijo algo tan cierto, tan interesante. No importa donde tú estés, Dios hará notorios los dones que ha puesto en tu vida. Obviamente, si uno está dispuesto a qué, a buscar la dirección del Señor. Y quiero decir que durante todos estos años que el Señor me ha permitido vivir en este hermoso país, he desarrollado los dones que Dios me ha dado. ¿Por qué razón? Porque Dios nos trajo a todos con un propósito. Todo creyente ha sido dotado. Ahora, los dones espirituales son entregados de forma soberana, como Él quiere, no como yo quiero. No creo que Dios le va a dar algún don a alguna persona, por más que insista y le pida y le pida y le pida. Dios no le va a dar el don que no le dio desde un principio de su conversión. ¿Sabes por qué? Porque vino nuevo se pone ¿dónde? En odres nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y todas son hechas nuevas. Y ese es el problema que quiere corregir Pablo en la iglesia de Corinto. Ahora, pero usted me dirá, pero pastor, en Corintios 13 y en el capítulo 14, Pablo dice, procurad los dones mejores. Como diciendo, busquen lo que es mejor. La palabra procurar no significa ir en pos de. Como por ejemplo el que anhela o procura obispado, buena obra desea, que tiene que ver con una intención de querer alcanzar algo. La palabra procurar que utiliza Pablo en Corintios es la palabra que describe el hecho de ser celoso, ser celoso. Ahora, el celo ahí tiene que ver no con, yo cuido lo mío y no lo comparto, ese sentimiento de que nadie toque lo que es mío. La enseñanza y la palabra griega que el apóstol Pablo utiliza es mantén el celo de lo que Dios ha dado. Porque si tú miras, en Corintios capítulo 12 hay una lista de dones. Y Pablo va a poner el don que enfatizaba más los hermanos, que era más popular, más necesario, en lo último de la lista, para entender que el propósito es de Dios y no el nuestro. Por eso cada uno fue dotado, los dones espirituales son entregados de forma soberana. ¿Por qué de forma soberana? Y Pablo lo ilustra en Corintios 12. Pablo va a utilizar el cuerpo y va a decir, si todo el cuerpo es oreja, ¿qué va a ser de la visión? O si todo el cuerpo quiere ser mano, ¿qué va a ser de los pies? Pablo nos hace entender que usted y yo ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo y ese lugar es para la gloria del Señor y usted debe saber qué es. El único problema es que cuando la oreja quiere ser ojo y la mano quiere ser pie. El Señor da creyentes dotados, escúcheme bien, el Señor da creyentes dotados a la iglesia para su edificación. Hay ciertos hombres de Dios que Dios los toma literalmente y los entrega al cuerpo de Cristo. Ya son personas con dones espirituales, pero es Cristo quien los toma y los regala a la iglesia como pastores, como maestros, como evangelistas, como líderes espirituales. Líderes. Uno no siembra una cosa y sale un líder. Líder primero es capacitado por el Señor y luego el Señor lo toma y lo entrega como un regalo a la iglesia. Es por eso que utilizando la profecía de Zacarías, donde habla en el capítulo 14
que del Mesías hay un principio interesante. Herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. ¿Por qué? Porque Dios nos regala personas que los utiliza a través del ministerio de la palabra y dale dirección como un regalo a la iglesia. Y a esos en Efesios capítulo 4 se les llama dómata. Normalmente el término para dones es carismata, que es recibido por el Espíritu Santo. Pero aquí es como que Cristo, porque dice Efesios capítulo 4 verso 11, que Él mismo constituyó. Él regala personas que son un regalo a la obra del Señor. Todo creyente entonces ha sido dotado, vamos en segundo lugar. Y aquí hago una distinción entonces. En hacer ministerio hay personas que todos tienen el don de servir. No todos tienen el don de servir, pero todos deben servir. Y eso tiene que ver con áreas de servicio. Y todo creyente debe servir. Independientemente la condición o la madurez que tenga, debemos servir porque somos llamados para servir. Pero no todos ministran. Las personas que ministran son capacitadas, son regaladas, y hay algo que tienen que cuidar o que debemos cuidar siempre. Es el carácter cristiano. El carácter del siervo. ¿Por qué razón? Porque mi posición en la obra no me mantiene firme si no tengo carácter. Porque lo que le da la autoridad a una persona en el ministerio no son sus dones, no es cuánto sabe de la Biblia, no es cuántos años ha estudiado. Y le digo esto porque el 70% de los muchachos y muchachas que terminan en las instituciones cristianas con grados de teología y de conocimiento, el 70% de ellos están apartados. ¿Por qué? Porque no es la posición, no es el conocimiento, es la capacitación, es la entrega y es el desarrollo del carácter. Segundo lugar, la disposición que debemos tener. ¿Qué nos dice Pedro? Cada uno, dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a los otros. Los dones deben ser puestos al servicio de la congregación. Ministrar tiene que ver acá, esa palabra tiene que ver con servicio, diaconía, diacuo. ¿Qué es un diácono? Es una persona que es un mayordomo, es una persona que está para suplir necesidades. En mi ministerio debe ser, ¿cómo puedo ser de bendición a otra persona? Me encanta la expresión de los españoles. Ellos dicen, quiero echarle un cable. Yo cuando lo escuché decía, ¿me quiere electrocutar? No, me quiere echar un cable, que significa, me quiere ¿qué? Ayudar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste de ayuda a alguien? En la obra del Señor no todos son pagos en el ministerio. Y yo diría que casi el 90% del servicio que se hace en una iglesia es completamente ¿qué? Voluntario, sin lucro alguno. Y es porque todas esas personas deciden ¿qué? Poner sus dones, sus habilidades, sus talentos para ministrar. Los dones deben ser usados en la congregación. Y aquí hay algo importante, que a veces nosotros como líderes podemos fracasar. Porque toda persona tiene dones. Y a veces por equívoco o por malas decisiones, cortamos el área de desarrollo de una persona que tiene un don o dones. Y por alguna razón que no es bíblica, lo ponemos a un lado. ¿Sabes quién sufre? El cuerpo, la iglesia. Porque todos somos necesarios. Todos somos de bendición. Y mira, de la disposición que debemos tener, la actitud tuya y mía, ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Administradores. Como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia como buenos administradores. Ahora, el término administradores significa economía, dispensar, dispensaciones. La palabra dispensaciones es la palabra economos, economía. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera clase en el colegio de economía. ¡Wow! Gran palabra, vamos a cursar economía. Y el profesor nos dijo, es lo que sus mamás hacen todos los días en sus casas. Economizar. ¿Saber qué? Administrar. Administrar. Por eso, mira,
Mira, 1 Corintios capítulo 4. No está el texto ahí. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios, ahí en el capítulo 4. Observa lo que dice en verso 1, 1 Corintios 4:1. ¿Cómo comienza? Así pues, ya es una conclusión. Téngannos los hombres por, ¿qué dice el texto? Servidores de Cristo. Déjame decirte algo, la palabra servidor, siervo que aparece ahí, presta atención. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen como siervo. Una es, ya hemos hecho mención, diáconos, diacúos. La otra es la más conocida, doulos, dulos. Pero aquí la palabra es operetes. Operetes. Que describe, usted lo recordará, en las antiguas embarcaciones a veces habían reos y esclavos en el fondo de una barca. Y que al ritmo del tambor, ¿qué debían hacer? Podemos decir que son remeros, que tienen el deber sencillamente de ¿qué? De mover sus brazos para que la embarcación se mueva. Son creyentes que jamás vamos a saber sus nombres, que nunca van a estar en los títulos y tal vez nunca van a precedir un servicio, pero son tan necesarios como aquel que comunica, que enseña, que predica, porque son aquellos hombres y mujeres que ayudan a ¿qué cosa? A que la obra avance y que no buscan gloria de hombre, porque buscan la gloria ¿de quién? De Dios. Pero mira, así pues tengan los hombres como esos remeros de Cristo, como esos esclavos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mira el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Y ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Porque hay mucha gente idónea, bueno para hacer las cosas, pero no son fieles. Y hay otros que son tremendamente ¿qué? Fieles, pero que no son idóneos. Ahora, se requiere de que tú descubras cuál es tu don, para que tú seas fiel e idóneo en esa área. Para que, volviendo a Pedro, la multiforme sabiduría o la multiforme gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, el don que tú tienes, la capacidad que Dios te ha dado, no te hace superior a los demás. Y ese es nuestro gran error. Sabes que lo veo mucho en el mundo latino, se ve mucho más en el mundo latino, porque al mundo latino le encantan las posiciones. Lo subieron a ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del ayudante, pero ahora tiene ¿qué cosa? Un título. Le encargamos un área de ministerio y se creen dueños y señor del ministerio. No hemos aprendido a ser ¿qué? Siervos, humildes. No hemos entendido que, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas ¿qué? Recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras ¿qué? Recibido? ¿Qué está diciendo acá? Me hago dueño y señor y mírenme lo que hago. Eso no lleva a gloria a Dios. Por eso, la disposición que debemos tener en el servicio. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tenemos en medio nuestro un hermano que cada vez que tiene la oportunidad me pide, por favor, canten ese coro que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Quién te distingue? ¿Quién me hace superior? Déjame decirte algo, este mensaje primero es para mí, porque cuántas veces confiamos más en nuestras capacidades que en la dependencia, y que mi llamado es servirles. Mi llamado es servir al pueblo del Señor. Tal vez mi posición o la posición de algunos sea un poquito diferente, pero todos somos llamados a suplir necesidades. Tercer lugar, hemos hablado sobre la dotación que hemos recibido, la disposición que debemos tener. Observa en tercer lugar la determinación de los dones. ¿Para qué son los dones? ¿Con qué finalidad?
sencillamente menciona en primer lugar para que lo que tú haces, lo que yo haga, lleve gloria ¿a quién? A Dios. Le dicen a Juan, mira Juan, el Bautista, se están yendo con Jesús, ya aún tus propios discípulos. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Si coméis, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Si usted un día viene a limpiar este edificio y está con el mop diciendo, ¿por qué siempre me toca a mí tener que venir y hacerlo? ¿Y qué pasa con los otros 99 que vienen a la iglesia? Ya perdiste tu bendición. Porque usted debe hacerlo para la gloria de Dios. Segundo, capacitar al creyente para servir al Señor ¿en qué? En su nueva vida en Cristo. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién ya lleva 5 años de creyente? Levante su mano, 5 años, más de 5 años. Si lleva más, no quiero mencionar personas muy nuevitas. Ok, ya lleva 5 años. ¿Ya sabes cuál es tu don espiritual? Si ya lo sabe, ¿lo estás desarrollando? Porque el Señor nos ha dado, nos ha capacitado, capacitar al creyente para servir al Señor. De ahí la gran diferencia entre venir, ser un asistente y ser ¿qué cosa? Un siervo con disposición. Capacitar en tercer lugar al creyente para funcionar en el cuerpo de Cristo, para que seamos de bendición. En muchas áreas y en último lugar, para edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, verso 7, para ser de provecho. De provecho. Y yo pensé que esa palabrita, mírala conmigo en 1 Corintios capítulo 12. Abre tu Biblia ahí, 1 Corintios, en el capítulo 12. Observa el verso 7, lo que dice. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿y qué agrega? Para provecho. Y a mí me confundió la palabra provecho, porque no sé si en su país, pero en mi país, cuando uno está comiendo, ¿qué le dicen? Provecho, como diciendo que sea de beneficio para ti. Pero el término griego suferón que se utiliza acá significa para el bienestar de la comunidad, del cuerpo. Más que sea asimilado para mí, para mi beneficio, es yo te he dado algo para que tú seas de bendición a otro. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Talentos y habilidades, dones, capacidades. En cuarto lugar, Pedro va a hacer, volviendo a primera de Pedro, el capítulo 4, ahora el verso 11, Pedro va a hacer una distinción en el versículo 11. Quiero que prestes atención ahí a esta distinción que hace Pedro en el verso 11. Primero lo vamos a leer. Primera de Pedro 4, 11. Dice, si alguno habla, ¿qué dice el texto? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Amén. ¿No los escuché? Y dice, amén. Pedro ahora va a clasificar los dones en 2 áreas. A mi entender, hay ciertos dones que ya no estaban operativos. No puedo hablar de dones vigentes o no vigentes porque no soy yo quien determina la vigencia de ciertos dones o no. Pero es evidente, cuando usted estudia seriamente el Nuevo Testamento, que los dones de señales ya comenzaron a quedar poco operativos. ¿Sabes por qué? Porque ya lo perfecto comenzó a estar. Ya la palabra de Dios comenzó a estar entre los creyentes. Entonces el don de ciencia, el don de interpretación, el don de sabiduría y algunos otros dones conectados con el habla de aquel tiempo ya no eran necesarios porque las iglesias ya tenían ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es por eso que Pedro va a clasificar los dones en 2 aspectos. Primero, en el área de ministerios de comunicación. ¿Cuáles son? Dice, si alguno que habla, hable conforme a qué?
a las palabras de Dios. ¿Sabes que originalmente significa bajo el oráculo divino? El término oráculo significa respuesta de los dioses, que guarda mucha relación con Hermes. Hermes en la mitología griega era el semidios que se comunicaba con los dioses en el Olimpo y luego traía el mensaje y se lo presentaba a los hombres. Esa misma palabra, Hermes, es Mercurio. Nosotros tenemos uno de los diarios principales en nuestro país llamado el Mercurio. ¿Por qué? Porque supuestamente debe traernos ¿qué? El mensaje o las noticias. Aquí Pedro dice el que va a ministrar, el que va a predecir. Lo que se debe poner en alto no son las palabras de los hombres, sino la palabra ¿de quién? De Dios. La predicación y la enseñanza deben estar sujetas completamente a la palabra de Dios. Muchas veces utilizamos textos y los aplicamos y nuestro sermón solo son versículos aplicados a la vida. Mi primer trabajo, ¿cuál es? Investigar ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios. ¿Y qué más? Y del Señor Jesucristo, y le dice Pablo a Timoteo, que prediques ¿qué cosa? La palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. No los escuché. ¿Que prediques qué? ¿Usted a qué viene a oír acá? O las palabras de un hombre. Usted no tiene ninguna obligación de creer lo que yo le digo. Usted tiene el deber de oír la voz de Dios. Y cuando oye la voz de Dios, debe estar dispuesto ¿a qué? A obedecerla. Ahora, requiere que yo trabaje en dos áreas. En la investigación y en la comunicación. Para que usted tenga la seguridad. Ese hombre que me está hablando, me está predicando, me está enseñando ¿qué cosa? El texto, la palabra de Dios. Y eso requiere trabajo. Alguien me decía, pero tú ya pastor, ya llevas años en esto, ya toma un versículo y ya puedes armar un sermón. Sí, es cierto. Uno sabe Biblia. Y uno puede predicar de memoria de lo que sabe. Pero yo tengo que asegurarme que cuando pongo un énfasis, una explicación, es lo que Dios quiso decir ahí y no en otro lugar. Esa predicación es positiva y eso tiene que ver con algo más. No simplemente es importante la comunicación. Oratoria, que habla bien, que pronuncia bien, que no se equivoca, que tiene buenos movimientos. Eso es una cosa, es comunicación. La otra es conectar con la gente. Que el mensaje salga del corazón y que llegue a ¿dónde? Al corazón. Por eso Pablo le dice que prediques ¿qué cosa? La palabra. Y en 2 Timoteo 2:15 le dice que traza, que interpreta, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo y Pedro en este caso pone lo que son los dones de comunicación, de ministerio, que tienen que ver específicamente con aconsejar, con enseñar, con predecir, con dar instrucción, con dar enseñanzas, con exhortar, que necesariamente debe ser la palabra de Dios y no opiniones. Porque a veces estamos llenos de ¿qué? De opiniones y no de la palabra de Dios. Y no es citar textos por citar. Porque a veces yo puedo utilizar textos para ofender y atacar. Claro, cuando yo me enojo con mi esposa, yo le cito un versículo. Recuerda que yo soy ¿qué? Cabeza. Y ella me contesta, yo el cuello. Pero no es bíblico, no es bíblico. Pero nos peleamos ¿con qué? Utilizando textos para maltratar a otras personas. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Pedro me dice, no teniendo señorío. No soy el boss, el jefe, el mandamás. Por eso Pablo le dice que traza bien la palabra de verdad. Y mira, en segundo lugar, el ministerio del servicio. Primero el ministerio de comunicación, segundo lugar el ministerio del servicio. Si alguno ministra, si alguno sirve, si alguno es diacuo, está dispuesto a suplir necesidades,
ministre conforme a qué. Mira lo que dice. ¿Conforme a qué? Al poder de Dios. Al poder de Dios. Qué interesante esta expresión, conforme al poder de Dios. Porque Isaías capítulo 40, verso 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Y usted debe estar de acuerdo conmigo que hay días en que debemos hacer algo dentro de la obra del Señor y no queremos hacerlo porque estamos derrotados, vacíos, desanimados, sin fuerzas, confundidos, quebrados, desilusionados. Pero vengo a este lugar. Aleluya. Y el Señor me da las fuerzas para seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque Él da fuerza al caído. Y a ti también. Es por eso que el servicio que tú haces lo debes hacer en el poder de ¿quién? ¿En el poder de quién? Porque si no lo haces en el poder de Dios y lo haces, lo estás haciendo en el poder de ¿quién? De los hombres. Y más temprano que tarde será evidente ¿qué cosa? Tu fracaso. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando uno comienza a hacer la voluntad de Dios, aún se sana físicamente. Ya vamos a escuchar un testimonio de alguien en uno de estos días que volvió a la iglesia y los problemas que no lo pudo hacer el quiropráctico, lo hizo el Señor por medio de su obediencia. ¿Quién tiene que llevar la gloria? El Señor en todo esto. Terminemos. La dedicación del servicio. La meta o el propósito de los ministerios en la iglesia es llevar, ya hemos dicho, la gloria a Dios a través del Señor Jesucristo. Si sigues en Pedro conmigo, Pedro dice así, para que en todo sea ¿qué? Dios glorificado por Jesucristo. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Que no hayamos recibido. Recuerda que el tesoro descansa ¿en dónde? En vasos de barro. ¿Sabes que esos vasos de barro, investigando un poquito, esos vasos de barro, yo a veces me los imaginaba, a mí me encantan los tazones, los Mac de tipo antiguo, me gustan. Y si usted va a mi oficina, yo tengo una colección de jarros. Cada vez que viajo a un lugar, me traigo un jarro. Y yo pensé que ese en vasos de barro era un pocillo o una taza, como le quiera llamar. Pero descubrí que era lo que en mi país le llaman la pelela. La basinica. Lo que se utilizaba antiguamente en las casas para dejar depósitos y después llevarlos afuera. El misterio descansa ¿en qué? En vasos de barro. Y qué triste que es cuando el vaso de barro se cree algo. ¿Cuándo qué? No somos nada, porque Pablo dice, para que la excelencia del conocimiento sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Mira Romanos capítulo 11, verso 34. Porque de Él y por Él y para Él ¿qué? Sean todas las cosas, todos juntos, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y observa cómo termina Pedro. Para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y diga conmigo un fuerte amén. Ese es para que los dones, lo que usted haga, siempre sea para la gloria de Dios. Pablo luchó con esto. Porque Pablo está en la cárcel en cuando escribe, está en Roma, escribe a los hermanos de Filipo, y Pablo dice, ¿sabes que hay algunos que están haciendo ministerio? Están predicando y evangelizando. Y Pablo lo dice con completa sinceridad. Algunos a la verdad predican por envidia, por vanagloria, o tratando de añadir aflicción a mis prisiones. Pero mira la mentalidad del siervo. A pesar de todo eso, ¿qué dice Pablo?
pero Cristo es anunciado ¿qué? Y en eso me gloría, porque no corre para Él. No corre para los hombres. ¿Corre para qué? Para la gloria de Dios. Y si usted hace algo, no importa si es limpieza, si es cocinar, si es barrer, si es regar las plantitas, si es traer mercadería, si es traer otra cosa, hágalo para la gloria de Dios. Si usted lo hace para la gloria de Dios, va a tener su recompensa desde los cielos. Debemos mirar el tribunal de Cristo y no la gloria de los hombres. Termino, el discernimiento para la comprensión de los dones. ¿Cómo saber si yo tengo un don o no? En sexto lugar, primero, Dios honra y siempre va a poner un deseo en el corazón. Es lo primero que tienes que descubrir en ese don espiritual. Segundo, una convicción creciente de querer involucrarte en la obra del Señor, mostrando también a otros una convicción creciente de involucrarte. No simplemente ser espectadores. Veía una película el otro día donde tenían que hacer un viaje, cruzar desde México a la frontera antiguamente. Y un hombre contrató un vehículo y le dijo, ok, te voy a pagar por 3 más para que me lleves. Y el carro se dañó. Y habían 2 o 3 más y tenían que empujar el carro. Pero este hombre dijo, bueno, yo no me voy a bajar a empujar, porque yo ya te he pagado por 3 más. Quiero sencillamente que me lleven. A veces tenemos la misma actitud. Que los demás hagan. Que los demás hagan. Yo sencillamente vengo, me beneficio. El que quiere servir y desarrollar ese don va a buscar cómo hacerlo. Lo que uno quiere hacer para el Señor, cómo quiere servirle, si puede llevar a cabo algo. Normalmente Dios va a mostrar eso, es la forma. Cuando tú tienes un don en especial, tú ves esas necesidades. Hay gente que tiene don de servicio y entra a un edificio y dice, falta reparar esto y aquello. Yo no tengo ni idea. No lo veo. Pero el que tiene don, lo ve. El que tiene amor por la obra del Señor, también se ve. ¿Sabes que hay personas que van por la carretera y ellos pueden ver los animales? Y usted puede pasar 100 veces por el mismo lugar y no ve absolutamente nada. Para uno de nosotros, que no somos ovejeros, que no conocemos las ovejas, para uno, todas las ovejas son ¿qué? Iguales. Pero para un pastor, para aquel que ve necesidades y quiere servir, las necesidades que se vean en la iglesia, en cierta forma son evidencias de que Dios te ha dado un don. Y por último, existe una tendencia de ser atraído por líderes con esos dones que el Señor ha dado en tu vida. Te identificas un poquito más con ellos. Pablo le dice a Timoteo, en séptimo lugar, Pablo le dice a Timoteo, debemos desarrollar nuestros dones espirituales. Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Si Dios te ha mostrado, debes buscar cuáles son los dones. Primero, para desarrollar tu don, debes capacitarte en la palabra de Dios. Segundo lugar, debes estar conectado con el cuerpo local. Y tercer lugar, debes estar controlado por el Espíritu Santo, porque si no lo haces, va a ser un fracaso en la obra. El tiempo se ha ido, termino en reflexión. Todo servicio tiene que estar vinculado con una iglesia local. Usted debe estar involucrado ahí. No querer hacerlo, no querer ayudar, no querer colaborar en la iglesia que usted está recibiendo la palabra es extraño. Porque hay personas que tienen muchos ministerios por afuera. Para mí es como si yo voy a comer a McDonald's y cuando tengo que pagar, voy a Hungry Jack a pagarle. ¿Le va a gustar a McDonald's? O me compro mi hamburguesa, mi milk ahí en Hungry Jack y le digo, ¿sabes qué? No les voy a pagar a ustedes, voy a ir a McDonald's a pagarle. Para desarrollar su don, usted debe estar involucrado ¿en dónde? En la iglesia. Dios nos capacita para servir todos. Todo. Usted tiene una capacidad dada por el Señor. El servicio debe ser hecho en humildad y debe ser hecho para la gloria de Dios. Y en último, esto implica en el poder del Espíritu y no en el poder ¿de qué? De la carne. Servir es orar y orar es
servir. Que el Señor añada su bendición. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por este, Señor, estudio sobre dones espirituales. Pedimos, Señor, que tú añadas tu bendición en mi falencia, en mi limitación, lo que tal vez no pude transmitir, Señor, con claridad, pero que tu Espíritu Santo, Señor, pueda incentivar a este pueblo para que juntos podamos servir y honrar tu nombre y llevar solamente a ti la gloria, buen Dios. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.